Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 8 para conectar con lo que el pastor Parson estaba predicando a principio de la mañana. Dice así la palabra del Señor: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Vamos a orar. Señor, a lo largo de estos 2 días hemos estado contemplando el diamante del Evangelio a través de diferentes aristas, a través de diferentes partes, por medio del capítulo 5 de Romanos. Y te damos muchas gracias por recordarnos lo que Jesucristo hizo por nosotros de pura gracia por medio de la fe. Ahora te pedimos, oh Señor, que tú traigas tu palabra con poder en medio nuestro. Tú sabes, oh Padre bueno, que el predicador la necesita, los oyentes la necesitan. Señor, que tu Santo Espíritu derrame abundante gracia en medio nuestro para que tu palabra sea implantada en nuestros corazones y traiga fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las personas suele disfrutar una buena historia de amor, tanto en la literatura, en el teatro, en el cine. Historias como las de Romeo y Julieta suelen ser una fórmula bastante segura para captar la atención de la gente, sobre todo si, a diferencia de la tragedia de Shakespeare, la historia termina bien, tiene un final feliz. Alguien decía que una posible razón para esta fascinación por las historias de amor es que a las mujeres les encanta ver cómo los hombres caen rendidos a sus pies, mientras que a los hombres les encanta hacer el papel de héroes y conquistar a la mujer. Otra explicación más teológica es que todos nosotros fuimos cableados originalmente para tener una relación de amor con Dios, de la cual las relaciones humanas son solo una sombra. Mis hermanos, fuimos creados para amar, fuimos creados para ser amados. Ahora, en casi todas las historias de amor, usualmente hay un elemento que hace que las personas se atraigan entre sí. Puede ser la belleza física, puede ser una personalidad carismática, puede ser un carácter virtuoso, como en el caso de Boaz y Ruth. Hay algo en una de las personas o en ambas personas que los hace atraerse como un imán, la una a la otra. Pero en el capítulo 5 del libro de Romanos encontramos una inusual historia de amor, el amor de Dios por los suyos, donde ese elemento de atracción no es lo que mueve a Dios a tomar la decisión de amarnos. Mi hermano, mi hermana, Dios te ama porque decidió amarte, no por ninguna cosa que haya en ti. Es por el puro afecto de su voluntad.
Cuando Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, no solo es que no había absolutamente nada en nosotros que pudiera resultarle atractivo a Dios, es que por el contrario, había muchas cosas en nosotros que más bien les resultaban repulsivas. Y aún así, decidió amarnos. Noten otra vez, versículo 8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo personas fascinantes, encantadoras, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. ¿Se dan cuenta? Pablo está haciendo un contraste aquí entre lo que éramos en nuestro pecado y lo que ahora somos en Cristo. ¿Y saben para qué? Para que nosotros podamos mirar hacia el futuro desde la seguridad de su amor. Ya Pablo ha dicho anteriormente que debido a la obra redentora de Cristo, nosotros tenemos paz con Dios, versículo 1. Ya tenemos acceso a la gracia de Dios y nos regocijamos o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, versículo 2. Nos gloriamos en las tribulaciones, como nos predicaba el doctor Ferguson la noche de anoche. Pero ahora Pablo nos hace ver que la obra redentora de Cristo no solo repercute en nuestro pasado, no solo repercute en nuestro presente, sino que también tiene un impacto en nuestro futuro. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta y espero que seas honesto al responderla delante de tu conciencia. ¿Te da temor cuando tú piensas en la muerte? O para ser más preciso, ¿te da temor cuando tú piensas en lo que sucederá cuando tú partas de este mundo y te encuentres cara a cara en la presencia de Dios? Eso te da temor, porque si tú eres cristiano, no deberías temer. No deberías temer. Y hay tres enseñanzas aquí en Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11, que te permitirán encarar ese futuro con confianza. Y la primera es esta: dado que fuimos salvados, seremos salvados. Dado que fuimos salvados, seremos salvados. Vean otra vez el versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos, futuro, salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, pasado, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, futuro, seremos salvos por su vida. Dado que fuimos salvados, seremos salvados. Dos veces Pablo usa la frase mucho más. ¿Se dieron cuenta? Versículos 9 y 10. Ya fuimos justificados, ya fuimos reconciliados, dice Pablo, y Dios hizo ambas cosas cuando no lo merecíamos, cuando de hecho merecíamos todo lo contrario. Dios nos justificó, nos reconcilió por amor cuando tenía todas las razones del mundo para rechazarnos eternamente. Y lo que Pablo está diciendo ahora es: cuánto más podemos ahora que ya fuimos justificados, que ya fuimos reconciliados, cuánto más deberíamos estar seguros en su amor. ¿Recuerdan cuando Jacob vio a Raquel por primera vez? Su belleza física fue como un flechazo. Jacob se enamoró de Raquel a primera vista. ¿Por qué? Bueno, porque era de bella figura y de hermoso parecer, dice en Génesis 29, 17. Así que si Raquel hubiera sido totalmente desagradable a los ojos de Jacob, la historia hubiera sido otra. Bueno, lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Romanos 5 es que nosotros éramos la mujer fea y repugnante que Cristo decidió tomar como esposa. O sea, en vez de ser como Raquel, en vez de ser como Ruth,
tú y yo éramos como Gomer, la esposa adúltera que Oseas tomó como mujer por mandato de Dios. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo inusual, lo sorprendente de esta historia de amor, que Cristo no nos ama por ser atractivos, sino que nos ama a pesar de lo que somos para luego hacernos atractivos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo en Efesios 1. En cierta ocasión, un profesor de teología preguntó a sus alumnos: ¿hay algo que un muerto pueda hacer? Por supuesto que no, respondió uno de los estudiantes. No hay nada que un muerto pueda hacer. Y el profesor lo corrigió y le dijo: bueno, sí hay una cosa que el muerto puede hacer: heber. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba en la tumba y Cristo lo va a resucitar y Marta le dice: Señor, hiede ya, porque hace 4 días que murió? Bueno, cuando me imagino a los ángeles pensando: Señor, que tú vas a buscar, que hiede ya. En una conferencia, John Gerstner, gran teólogo norteamericano, que por cierto fue una tremenda influencia para R.C. Sproul, le decía a la audiencia: es que todos nosotros en nuestros pecados éramos ratas inmundas. Y cuando él terminó de predicar, una persona se le acercó y le dijo: hombre, doctor Gerstner, algunos hermanos y personas que estaban en la audiencia se sintieron ofendidos por lo de las ratas. Y John Gerstner, en su peculiar estilo de enseñar y predicar, se paró en la próxima conferencia y dijo: me han dicho que algunos de ustedes se sintieron ofendidos por lo que yo dije, así que públicamente quiero pedirle excusas a las ratas. Hermanos, yo sé que esto puede sonar ofensivo, pero déjame decirte una cosa: esa es la descripción que Dios hace del hombre en su pecado, y si tú no lo entiendes, no vas a poder apreciar la obra de Cristo por ti. No vas a poder apreciar el evangelio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él nos dio vida juntamente con Cristo. Hay muchas personas que creen que lo único que se requiere para que un hombre se convierta a Cristo es una buena persuasión. Y ustedes ven ahí a los predicadores, predican 15 minutos y hacen un llamado de 45 minutos, tratando de persuadir a las personas a que se conviertan. Déjame decirte algo: lo que se requiere para que una persona se convierta a Cristo no es una buena persuasión, es una buena resurrección. Y eso solamente puede hacerlo Cristo. Eso no lo puede hacer ningún predicador del mundo. Y el argumento de Pablo aquí es que si Dios hizo lo que hizo a nuestro favor cuando estábamos muertos, cuando hedíamos en nuestro pecado, cuánto más, ese es el argumento, ahora que somos sus hijos. Eso es lo que se conoce como un argumento a fortiori. Y yo sé que eso suena raro, pero un argumento a fortiori simplemente es cuando tú usas un argumento usando la frase ¿con cuánta más razón? ¿Con cuánta más razón? Si algo es cierto en una situación difícil, en una situación extrema, con mayor razón será cierto en una situación menos complicada. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ven? Eso es un argumento a fortiori. Si Dios fue capaz de hacer lo más grande, entregar a su Hijo por nosotros, entonces con mayor razón podemos confiar en que Él nos dará lo que es menor, es decir, todas las cosas que son necesarias para nuestra vida cristiana.
Bueno, es el mismo argumento de Pablo en Romanos capítulo 5. Si Dios hizo lo más difícil, que fue justificarnos, reconciliarnos cuando éramos sus enemigos, ¿cómo podemos dudar, mis amados hermanos, de que Él nos salvará de su ira en el día del juicio y nos recibirá en su bendita presencia? Dado que fuimos salvados, seremos salvados. Sobre todo tomando en cuenta el incalculable precio que Él pagó para nuestra justificación, para nuestra reconciliación. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje, y es que fuimos salvados y seremos salvados únicamente por Cristo. Fuimos salvados, seremos salvados únicamente por Cristo. Y ese es un énfasis más que evidente en todo este pasaje. En el versículo 1 dice Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Versículo 6: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 8: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Versículo 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven, hermanos? Cristo, 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 Cristo. No debemos perder de vista el argumento de Pablo. Dios decidió entregar lo más valioso que tenía por personas que espiritualmente no valíamos nada. Personas que merecíamos ser condenadas en el infierno por nuestro pecado. Y la pregunta es: ¿dejará de amarnos ahora, luego que Cristo nos justificara? O sea, luego que Cristo puso su justicia perfecta en nuestra cuenta por medio de la fe, y Dios nos declaró inocentes en su tribunal por causa de la obra de Cristo. Me encantó lo que decía Parson en la hora anterior. Somos salvos por obras, y él decía sí, pero no por la tuya y por la mía, sino por la de Él. Somos salvos por la obra de Cristo. Y ahora Dios nos va a desechar cuando lleguemos a su presencia. Cristo derramó su sangre en la cruz para que Dios pudiera declararnos justos en su tribunal. Mis hermanos, lo que eso significa es que Cristo en la cruz absorbió toda la ira que tú y yo merecíamos por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Cristo es el hoyo negro de la justicia de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, cuando los astrónomos hablan de los agujeros negros, se refieren a una región en el espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la cruz. Esos agujeros negros en el espacio lo absorben todo. Bueno, mis hermanos, Cristo es el agujero negro de la ira de Dios. En la cruz del Calvario, Él absorbió toda la ira que tú y yo merecemos por nuestros pecados. De manera que ya no somos hijos de ira, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y en 1 Tesalonicenses 1:10, Pablo dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Ya fuimos librados de la ira venidera. Mi hermano, mi hermana, te puedes morir tranquilo. ¿Existe alguna posibilidad de que un verdadero creyente termine siendo condenado en el día del juicio, ahora que por causa de Cristo estamos en paz con Dios? La enemistad que nos separaba de nuestro Padre fue removida.
Porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Recuerda, todos nuestros pecados. Sí, lo que tú cometiste antes de tu conversión. Sí, lo que ya Dios sabía que tú ibas a cometer después de convertido, hasta el segundo antes de tu muerte. Cristo pagó por esos pecados. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, mis hermanos, ¿existe alguna posibilidad de que, habiendo sido reconciliados por medio de Cristo, Dios nos declare la guerra otra vez? No, eso es completamente absurdo. Podemos llegar al día del juicio con esa confianza, porque nuestra salvación depende enteramente de Él, no de nosotros. Mi hermano, Él fue que tomó la iniciativa de escogernos. Él fue que tomó la iniciativa de atraernos hacia Él. Él fue que tomó la iniciativa de hacernos sus amigos. Él fue que tomó la iniciativa. ¿Cómo puede ser que termines en el infierno si tú eres cristiano? Me encanta como lo dice John MacArthur. Si Cristo en su agonía nos reconcilió con Dios, ¿cuánto más ahora que está vivo puede y quiere mantenernos reconciliados? Él nos reconcilió agonizando en una cruz. ¿Cuánto más ahora que está reinando a la diestra del Padre? Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 6 que los creyentes estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, no fuimos nosotros. Él tomó la iniciativa de salvarnos cuando merecíamos su ira. Él se encargará de terminar lo que empezó. Puedes estar seguro. No existe la menor posibilidad de que un verdadero creyente se pierda, porque la salvación depende de Él, de principio a fin. Mis ovejas oyen mi voz, Juan capítulo 10, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Los que tienen niños pequeños saben que cuando vamos a cruzar la calle, tú no debes dejar que sea tu niño el que te agarre la mano a ti, porque en una distracción se puede soltar. Eres tú el que debes agarrarle la mano al niño. Bueno, déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana. No eres tú quien estás agarrado de la mano de Jesús. Es el Padre y el Hijo que te tienen agarrados de la mano a ti. ¿Cómo te vas a poder soltar? Eso es imposible. Pero Pablo tiene algo más que decirnos para que podamos entender de qué se trata el cristianismo. Y es lo que dice en el versículo 11. Fuimos justificados y reconciliados para que ahora podamos gloriarnos en Dios por medio de Jesucristo. Esa es la meta. Fuimos justificados, fuimos reconciliados para que ahora podamos gloriarnos. Y esa palabra puede ser también regocijarnos, para que podamos gozarnos en Dios por medio del Señor Jesucristo, dice Pablo en el versículo 11. Ya Pablo nos ha dicho que el costo de nuestra salvación fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo compró para nosotros a precio de su sangre? Alguien puede decir, oh pastor, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Muy bien, eso es verdad. Pero ese perdón no es un fin en sí mismo. Eso es un medio para lograr un fin. Fuimos justificados por Dios por medio de la fe. Escúchame bien, mi amado hermano, mi amada hermana.
fuimos justificados por Dios por medio de la fe para obtener un don, un regalo mayor, mucho mayor que el mero hecho de ser perdonados o tener entrada al cielo. Cristo no vino al mundo a establecer una agencia de viajes gratis al cielo. El propósito fue otro. El propósito más sublime, el propósito final de nuestra salvación es para que ahora tú y yo podamos gloriarnos, podamos regocijarnos en Dios. O si quieres ponerlo de otra manera, mi amado hermano, Dios es la buena noticia del Evangelio. Dios, no las puertas de perlas, no el mar de cristal. Dios es la buena noticia del Evangelio. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, para que ahora podamos tener comunión con Dios, regocijarnos en Dios, gloriarnos en Dios, deleitarnos en Dios, admirar a Dios, adorar a Dios. Ese es el propósito. ¿Recuerdan cómo Jesús define la vida eterna en Juan 17? Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús no define la vida eterna en función del tiempo, de una vida sin fin. No. Él define la vida eterna en función de una relación. La vida eterna no sería un regalo si no tuviéramos la capacidad de disfrutar al ser más disfrutable de todo el universo. No sería un regalo. Decía un autor de la Edad Media: el cielo es el cielo porque Cristo va a estar allí, y aún el infierno sería el cielo si Cristo estuviera allí también. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Lo que hace deseable la vida eterna es que estaremos en la presencia de nuestro Señor. De hecho, noten cómo Cristo define el infierno: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. O sea, lo que va a ser terrible de estar en el infierno es que vamos a estar, la persona que esté allí estará apartada. Cristo define el infierno como: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque es terrible estar alejado de eso. Nos deleitamos en la contemplación de su gloria, nos deleitamos en que participaremos de su gloria por los siglos de los siglos. Dice el salmista en el Salmo 16: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O Asaf en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios nos justificó al precio de la vida de su Hijo para que podamos gloriarnos en Él. Así que Él es el precio y el regalo del Evangelio. ¿Oíste eso? Por si estabas pensando en la cuenta que vas a tener que pagar el lunes, Él es el precio y el regalo del Evangelio. Y noten que Pablo está hablando en el versículo 11 en tiempo presente. Él está diciendo: nos gloriamos ahora. No es algo que va a pasar cuando lleguemos al cielo. Ahora, aquí nos gloriamos en Dios. Esa es la esencia del cristianismo. Fuimos reconciliados con Dios para poder disfrutar a Dios. No sus dones, sino a Él. A Él. Es por eso que la marca principal de los creyentes justificados es el gozo, dice John Stott. Porque nuestro gozo no depende de la circunstancia. Nuestro gozo depende del hecho de tener a Dios como nuestro Dios. Mira, mi hermano, si pudiéramos tener cualquier otro beneficio del Evangelio, pero sin tener a Dios, eso no sería para el creyente una buena noticia.
Porque el gozo del creyente no es saber que fuimos librados del infierno. El gozo del creyente no es saber que vamos camino al cielo. El gozo del creyente es tener la plena certeza de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Nadie, ni el diablo ni nadie. Mira, si tú puedes sentirte tranquilo con tener cualquiera de los dones que Dios da, incluyendo el perdón de nuestros pecados, incluyendo la paz de conciencia, pero sin la bendición de tener comunión con Él, si tú puedes decir, ay, qué bueno que ya yo no tengo problemas con el pecado, ya fui perdonado, pero a mí no me interesa tanto el hecho de tener o no tener comunión con Dios. Mi amigo, es mi deber decirte en esta mañana, tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Y vas camino al infierno. Porque Dios nos ha reconciliado con Él para que nos regocijemos en Él. Eso es lo que dice Romanos 5:11. Es por eso que el cristiano puede tener gozo en medio del sufrimiento. Porque en medio del dolor, Él sabe que nada ni nadie puede separarnos de Dios. Nos pueden quitar todo lo que tenemos, pero nunca podrán quitarnos nuestra posesión más valiosa. Y nuestra posesión más valiosa es Cristo. Es Dios. Así que en medio de la aflicción más dura y más amarga, el creyente puede decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Escuchen, con todo yo me alegraré en Jehová. Es que nadie puede quitarnos a Jehová. Me lo quitaron todo, pero yo me gloriaré, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué gloria, hermanos, qué glorioso es ser cristiano. Sí, yo sé que hay momentos en que un verdadero creyente puede atravesar por un periodo de frialdad espiritual en el que no se esté regocijando en Dios como en otros tiempos. Y mi hermano, si tú viniste a esta conferencia de Ligonier en ese estado, si ese es tu caso, mira el texto otra vez, porque aquí se encuentra la clave para el remedio de ese mal. Pablo dice que nos gloriamos o nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la clave. Es por medio de Él que ahora tenemos paz con Dios. Versículo 1, ¿recuerdan? Es por medio de Él que ahora tenemos acceso pleno al Dios de gracia. Versículo 2, es por medio de su vida y de su muerte que fuimos justificados y reconciliados. Y es por medio de Él que nos gloriamos en Dios. Mañana muchos de ustedes, espero, o todos ustedes van a ir a una iglesia a adorar a Dios. Y ciertamente no siempre vamos a la iglesia con el mismo ánimo, con el mismo espíritu de adoración. Yo le he dicho esto a los hermanos de nuestra iglesia y lo voy a repetir aquí. Vamos a suponer por un momento que mañana, cuando te estés cambiando y preparando para irte a la iglesia donde vayas a adorar, lo que voy a decir ahora sé que va a sonar rarísimo en una convención de este tipo, pero es una mera ilustración. Imagínate que tú te estás preparando para ir a la iglesia y tienes un éxtasis, una visión. Y en esa visión, Dios te lleva por 5 minutos al infierno. Y durante 5 minutos tú experimentas lo que van a percibir los condenados eternamente en el infierno. Escuchas los gritos de los condenados, sientes el peso de tu culpa, del abandono de Dios. 5 minutos en el infierno.
Pero luego te llevan en ese mismo éxtasis por 5 minutos al pie de la cruz. Y tú tienes la oportunidad de ver a Cristo, nuestro Salvador, con su corona de espinas, con sus manos y pies traspasados, en total agonía, gritando de dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 5 minutos en el infierno, 5 minutos en la cruz. Y luego 5 minutos en el cielo. Y tú tienes la oportunidad de experimentar por 5 minutos lo que tú vas a experimentar en la gloria, en la presencia de tu precioso Señor y Salvador. Y a los 15 minutos termina el éxtasis y ahora vas a la iglesia. Pregunta: ¿tú adorarías igual? ¿Tú cantarías igual? ¿Escucharías la palabra igual? ¿Estarías igual de agradecido? Bueno, déjame decirte algo: tú no necesitas ese éxtasis. Tú no necesitas esa visión, porque tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Lo que nos decía Bert Parson en la hora anterior es que no nos predicamos cada día el glorioso evangelio de Jesucristo. No recordamos cada día que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No recordamos cada día que tú y yo merecíamos el infierno. No recordamos cada día la agonía de nuestro precioso Señor y Salvador dando su vida por ti y por mí en una cruz. No recordamos la gloria que nos espera cuando partamos de este mundo hacia la presencia de nuestro Dios. Y porque no nos predicamos ese evangelio todos los días, no estamos listos para predicar. Estamos yendo a la iglesia en automático. Mañana, mi hermano, adora con gozo, adora con pasión a tu precioso Señor y Salvador, porque Él lo merece. Tú no necesitas esa visión. Tienes la palabra. ¿Quieres recobrar tu gozo en Dios? Medita en lo que Él ha hecho por ti. Medita en su obra de redención. Recuerda la condición en que tú te encontrabas cuando Él, por su Espíritu, te llamó a salvación y te aplicó sobrenaturalmente lo que Él hizo por ti en esa cruz hace 2000 años. Decía Benjamin Warfield que el cristiano es un milagro andante. El cristiano es un milagro andante. Tú eres un milagro andante si eres creyente. Detente y medita en esa realidad, en esa extraordinaria e inusual historia de amor que se revela en el Evangelio. Medita en eso todos los días de tu vida. El Dios del cielo tomó la decisión de amar lo que no era amable, lo que no era digno de su amor, y al precio de la vida de su Hijo nos hizo dignos de su amor. Alguien decía: Dios, yo no era digno de ser salvado, pero era digno de ti salvar personas como yo. Era digno de ti. Toda la gloria es para Él. Esa es la demostración más formidable del amor de Dios. Mi hermano, no trates de interpretar el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. Puede ser que estés rodeado de un mar de problemas ahora mismo. Mira la cruz. Mira la cruz. Esa es la base de nuestra seguridad en Cristo.
El inconmovible e inmutable amor de Dios manifestado en el Calvario. Mi hermano, mira al bendito Hijo de Dios absorbiendo la ira infinita que merecías de parte de un Dios perfectamente santo, de un Dios perfectamente justo, hasta que veas renacer en tu corazón el gozo y la pasión por Él. Medita en eso. Mira, mi hermano, a veces escucho a personas que dicen, es que fulano es demasiado apasionado con esto del evangelio. No, nadie puede ser demasiado apasionado con el evangelio. ¿Tú recuerdas aquel cojo que fue sanado en la puerta del templo de Salomón? Que dice que entró al templo saltando y alabando a Dios. Nunca había caminado y ahora de repente fue sanado y entra al templo saltando y alabando a Dios. Ahora vamos a suponer por un momento que nosotros descubrimos aquel famoso túnel del tiempo. ¿Se acuerdan de eso los más mayorcitos? Y podemos ir en el túnel del tiempo a la casa del cojo que fue sanado, pero 15 años después de su sanación. ¿Estaría saltando todavía? Lamentablemente muchos de nosotros nos acostumbramos a ser cristianos. No recordamos ese tiempo en que no podíamos caminar, no podíamos hacer nada para Dios, no podíamos tener comunión con Él. Olvidamos eso y por eso nos saltamos. Pídele a Dios que te dé una visión fresca de la gloria del evangelio y pídeselo ahora. Pídeselo ahora. Necesitamos esa visión fresca del evangelio todos los días de nuestra vida. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta tarde, porque yo no puedo asumir que porque viniste a la conferencia de Ligonier, tú eres creyente. Si tú estás aquí sin Cristo, tú no tienes ninguna razón para regocijarte en Dios. Porque su paternidad está reservada para aquellos que están en Cristo, para aquellos que están unidos a Él por medio de la fe. El que en Él cree no es condenado, Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El veredicto ya fue pronunciado en la corte celestial. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Ese veredicto puede ser revertido hoy, ahora, aquí mismo, en este instante, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra de redención y reconciliación que Él llevó a cabo en la cruz por pecadores. Mi amigo, ese manantial de salvación, ese manantial de perdón, ese manantial de vida eterna está abierto de par en par para todo el que lo quiera, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Ven a Cristo y ven ahora. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por recordarnos una vez más la magnitud de tu amor. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias por la esperanza de saber que ya fuimos salvos de la ira. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por haber abierto nuestros ojos para que nosotros podamos contemplar hoy tu belleza, para que nosotros podamos hoy con un nuevo corazón gloriarnos y deleitarnos en ti. Gracias, Señor, por haber hecho de ti en nuestro corazón el máximo objeto de nuestro deleite. Alabado sea tu precioso nombre, alabado sea tu bendito nombre y alabado sea el precioso Cordero que dio su vida en esa cruz, que derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Oh, alabado sea Jesús, hoy y por siempre. Te lo rogamos en su nombre. Amén y amén.